De acuerdo, se está compartiendo, ¿no? Sí se comparte, doctor. Ya, muy bien. El virus mamográfico es un examen que se realiza, pues, gracias a un grupo de profesionales en Estados Unidos hace muchos años y que hoy en día tenemos la quinta edición, ¿de acuerdo? El virus mamográfico no es nada más que es la clasificación, ¿no? Mamográfica, también se da en ecografía, también en resonancia, pero esta vez vamos a ver de lo que es mamografía, ¿no? Y esto es lo que inició pues también el T-RATS. Acá tenemos un mamógrafo hoy en día, antes convencionales como esta, y hoy en día son digitales como esta, ¿no? Ya podemos visualizar las imágenes inmediatamente. Y también vemos acá cómo se hace la biopsia de mama, ¿de acuerdo? Y la otra es pues que se hace una biopsia también con una mesa de esterotaxia, ¿de acuerdo? Entonces, y donde ya se puede ubicar la lesión en 3 dimensiones y se hace la biopsia. Esta es una mamografía convencional de hace muchos años, ¿de acuerdo? En una incidencia media lateral oblicua y esta es una incidencia cráneo-caudal. Y esta es una mamografía, perdón, digital, donde vemos la resolución es definitivamente mejor, cráneo-caudal, media lateral oblicua. El cráneo caudal del pezón está acá y el pezón de la mama izquierda está acá, ¿no? Se supone que es mama derecha, mama izquierda. En la media lateral oblicua, la mama derecha es esta, la mama izquierda, el pezón está aquí y también el pezón por acá, ¿no? Lo que se nota acá son los pectorales y un ganglio. El ACRP-RATS, como ustedes pueden ver, en su quinta edición del 2013, todavía no se ha cambiado. Existe para lo que es mamografía, ecografía, resonancia. Se hace un seguimiento y también un diccionario, ¿no? Entonces, está diseñado para estandarizar los informes de imágenes de mama, para reducir la confusión en la interpretación de estas imágenes de mama. También facilita el monitoreo de los resultados y la evaluación de la calidad. Contiene léxicos para todo, como hemos mencionado. Fue creado por el Colegio Americano de Radiología y obviamente es pues su signo o el acrónimo de lo que es el BIRATS, el reporte imagenológico mamario, sistema de base de datos, ¿de acuerdo? En esa edición se ha agregado unos pasos que antes no se tenían, ¿no? Por ejemplo, primero la indicación, la composición de la mama, hallazgos importantes y comparación con estudios previos. La indicación ya sabemos que eso se hace, pues el médico indica o solicita la mamografía. La composición de la mama, antes que era 1, 2, 3, ahora es composición ABCD, ¿de acuerdo? También ya no se considera casi el porcentaje, como antes se consideraba el porcentaje de tejido glandular o fibroglandular mamario denso, ¿no? Ahora ya no se considera eso. Y dentro de los hallazgos importantes está, pues, masa, asimetría, distorsión de arquitectura, calcificaciones y factores asociados. Y comparar con un estudio previo, ¿no? Terminando todo esto, hacemos una clasificación de categoría final, ¿de acuerdo? Y realizamos sus recomendaciones. Y al final tenemos que hacer tenemos que comunicar, pues, ¿no? Los hallazgos al médico que lo ha solicitado, ¿de acuerdo? Ese es el detalle. Y es de esa forma se ve ahora, hoy en día. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que es composición de las mamas. Si nosotros nos ponemos a pensar acá, la indicación, hemos dicho, ¿no? La indicación va a ser de cribado, o sea, es un examen para todos, diagnóstico o seguimiento de cáncer de mama o de alguien que ya ha tenido una lesión. Siempre hay que mencionar la historia clínica del paciente. Si se realiza ultrasonido, mencionar si se dirigen a una ubicación específica a un examen complementario. O sea, de todos modos hay que saber la indicación del examen mamográfico. Describimos la composición de la mama. Entonces, en la descripción de la composición de la mama, como les mencionaba, ¿no? En el 2003, obviamente se le asignó a lo que es categoría 1, 2, 3 y 4, de acuerdo al porcentaje
del tejido fibroglandular, ¿no? En el año 2013 ya no se usa el porcentaje, se usa lo que es la clasificación en A, B, C y D, ¿de acuerdo? Entonces, mama A son mamas casi completamente grasos, ¿no? Esta es una mama A, mire, completamente graso. Tejido fibroglandular es lo que ven las imágenes blanquitas, pero es poco, ¿no? Escaso. Mama B, hay áreas dispersas de densidad fibroglandular. El término densidad describe el grado de atenuación de los rayos X. Se supone que cuando hay mayor tejido mamario es mayor área de radiodensidad, ¿no es cierto? Opaca. Muy bien. Y en C, las mamas son heterogéneamente densos, ¿no? Lo que puede oscurecer masas pequeñas y estas mamas son, pues, difíciles de evaluar, ¿de acuerdo? Y la mama D, las mamas son extremadamente densas, ¿de acuerdo? Lo que reduce la sensibilidad de la mamografía. Composición A, composición B, que hay un poco de tejido, composición C, que hay bastante tejido fibroglandular, y composición D, pues, casi toda la mama es tejido mamario, ¿no? Entonces, en esta mama es un poco difícil que se pueda ver las lesiones, desaparece. Mientras en este tejido casi fibroglandular mamario muy escaso, reemplazado por grasa, es mucho más sensible. ¿Se dan cuenta? Luego de eso, como estamos viendo acá, definitivamente tenemos que describir los hallazgos significativos usando terminología estandarizada. Esos, ¿no es cierto? En hallazgos vamos a ver masa, asimetría, distorsión, calcificaciones y factores asociados. ¿Cómo así? Entonces, lo que vamos a ver es primero masa. Masa es una lesión que ocupa, obviamente, un espacio en 3 dimensiones. En las 2 incidencias tienen que aparecer, ¿no? La masa. Si se ve una masa potencial en una sola proyección, si se ve solo en una sola proyección, se llama asimetría, ¿no? Entonces, tiene que verse en 2 cortes, en 2 planos, ¿no? Entonces, esto es masa. ¿Qué evaluamos en una masa? La forma, los márgenes y la densidad. La forma puede ser, pues, una masa ovalada, que puede incluir 2 a 3 lobulaciones, redonda o irregular. Márgenes circunscritos, oscurecido, microlobulados, indistinto y espiculado, ¿no? Los márgenes. Densidad puede ser alta densidad cuando es muy blanco, igual al tejido mamario, o baja cuando tiene, pues, contenido graso. Entonces, miren la masa. Esta es una masa. En este caso tiene, pues, calcificación, ¿no? Densidad cálcica, pero todo esto es la masa, ¿no? Que se ve en 2 planos, definitivamente. ¿Aló? ¿Aló? Un momento, por favor, un momento. Entonces, de todos modos hay que evaluar lo que es forma. Hola, un favor, te llamo más tarde, estoy en clase, ya, por favor. Ya, gracias, quedamos. Entonces, la forma es redonda, ovalada, que puede incluir hasta 2, 3 lobulaciones, ¿no es cierto? Irregular, completamente irregular. Los márgenes que van a ser, por ejemplo, generalmente lo que se llamaba antes como bien definido, acá lo consideran ahora circunscrito, ¿no? Obviamente es una lesión benigna. Obscurecido, parcialmente obscurecido, cuando el margen está oculto por el tejido fibroglandular superpuesto, ¿no? La ultrasonografía puede ser útil para definir mejor el margen, en este caso, ¿no? Microlobulado, esto implica un hallazgo sospechoso. Indistinto, lo que antes llamábamos mal definido. Este también es un hallazgo sospechoso. Y el espiculado, con líneas radiantes de la masa, que es un hallazgo muy sospechoso de malignidad. Entonces, circunscrito, ¿no? Regular, redondito, bien bonito. Obscurecido, que una parte está bien, pero hay otra parte que no. Microlobulado, que tiene muchas lobulaciones, ¿no? Indistinto.
y el especulado. Ese especulado, por ejemplo, vemos así, eso ya es de malignidad, ¿no? La densidad que hay que ver, que puede ser una baja densidad, cuando es oscuro, se supone que es grasa, densidad similar al tejido, ¿no? Y una densidad alta, muy alta densidad. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, acá vemos una densidad grasa, ¿no? Miren, grasa, oscuro. Pero es otra densidad alta, pues, diferente, ¿no? La otra, el otro hallazgo es distorsión de la arquitectura. Distorsión de la arquitectura, cuando la arquitectura normal está distorsionada sin masa definible, visible, ¿no es cierto? Se supone que no hay masa, pero hay distorsión de la arquitectura. La arquitectura está alterada. Esto puede incluir ¿qué cosa? Líneas finas rectas o espículas que irradian desde un punto y la retracción focal, distorsión o de enderezamiento en los bordes del parénquima. El diagnóstico diferencial es la cicatriz o el carcinoma. Vean esto, es como una lesión especulada, líneas, que tiene líneas, ¿no? Pero es una distorsión de arquitectura, esta parte también. Generalmente cuando no vemos masa y vemos distorsión de arquitectura, inmediatamente tenemos que, por ejemplo, yo lo que hago es solicito ecografía para ver qué es lo que está apreciándose. Si en la ecografía aparece una lesión, de hecho que va a verse, ¿no? Si no hay lesión, no se ve. Entonces, eso tenemos que biopsiarla. Asimetría es otro hallazgo. ¿A qué llamamos asimetría? Obviamente asimetría es cuando, por ejemplo, solamente asimetría, vemos una lesión en una sola proyección mamográfica, ¿no? Puede ser en la cráneo caudal o en la media lateral oblicua. Asimetría focal cuando es visible en dos proyecciones. Por lo tanto, es un hallazgo real, ¿cierto? No es una superposición. En la asimetría puede haber una superposición de tejido mamario normal. Asimetría global que consiste en una asimetría sobre al menos un cuarto de la mama. Global. O sea, más o menos la cuarta parte de la mama está asimétrica. Y generalmente es una variante normal de la mama, ¿no? Que no hay una lesión. Y el otro es el desarrollo de la simetría. ¿Qué quiere decir eso? Que primero no había nada o pequeño y luego se convierte pues más grande, más visible que un examen anterior. Eso es los términos de asimetría. ¿De acuerdo? Entonces, cuando es en una sola proyección, asimetría, ¿no? Simplemente. Cuando es en dos proyecciones, asimetría focal, asimetría global y asimetría en desarrollo. Muy bien. Entonces, veamos una asimetría focal. Existe, obviamente, en una vista como esta, ¿de acuerdo? Es una media lateral oblicua, ¿no? Media lateral oblicua. En esta imagen, y cuando vemos cráneo caudal también se ve la lesión, ¿de acuerdo? Es una asimetría global. No es variante normal la asimetría global, que indican la posibilidad de malignidad, como puede haber engrosamiento de la piel, septos engrosados y retracción sutil del pezón. Ecográficamente detecta múltiples pequeñas masas que resultan ser adenocarcinomas, ¿no? El PET-CT muestra también un carcinoma infiltrante difuso, puede mostrarlo. Entonces, la simetría global hay que tener bastante cuidado. Esta es la simetría global. Se dan cuenta que esta mama es más pequeña y esta es mucho más grande, ¿no? Hay una simetría en ese aspecto. Las calcificaciones son términos que también en el año 2003 fueron clasificados por la morfología y distribución como benigna, intermedia y alta probabilidad de malignidad. Se clasificaron en tres tipos, ¿no? En el 2013, la última edición, solo los clasifica en típicamente benigna y morfología sospechosa, solo en dos, ¿no? Dentro de los cuales la sospechosa, obviamente, los clasifican como posibilidad de malignidad desde BIRAT 4B, ¿no? O sea, ya no 4A. El BIRAT 2003, vean, clasificaba en lesiones benignas, intermedias y alta probabilidad de malignidad. En el BIRAT 2013 solamente clasifican típicamente benignas, sospechosos de malignidad, ¿no es cierto? Eso es lo que tienen que ver. Entonces, las típicamente benignas, hoy en día se clasifican las calcificaciones de piel, calcificación vascular, grandes calcificaciones en forma de varilla, palomitas de maíz o popcorn, redondeadas o puntiformes, calcificación en anillo, distrófica, leche de calcio, necrosis grasa y calcificación de sutura. Hay una excepción a la regla. Un grupo aislado de calcificaciones puntiformes que es nuevo, cada vez mayor, lineal o segmentaria en la distribución, o junto a un cáncer conocido, puede ser asignada como probablemente benigno o sospechoso.
Típicamente benignos, ¿no? Esto es calcificación de la piel, miren, ¿no? Esta es calcificación en lechada de calcio que llamaban, ¿de acuerdo? Estas son unas calcificaciones lineales gruesas, ¿de acuerdo? Y también acá hay unas calcificaciones distróficas, irregulares, pero un poco grandes, ¿no? Calcificaciones en POCOR o palomitas de maíz, que es típico de fibroadenoma. Calcificaciones en anillo o periféricas, calcificaciones vasculares, redondas, y obviamente unas calcificaciones puntiformes, ¿no? De morfología sospechosa, las amorfas, grupo grueso heterogéneo, finas pleomórficas, finas lineales o bien lineales ramificadas, ¿no? Todos esos tipos de morfología. Entonces, las amorfas, que son benignas, también su grupo de amorfas, finas pleomórficas, que son también ahí, y obviamente heterogéneas, finas lineales, y finas lineales como ramitas, ¿no? Quietas como ramitas que se ramifican, eso es alta sospecha de malignidad. Entonces las calificaciones pueden ser de distribución difusa, regional, agrupados, ¿no? Algunas clasificaciones que ocupan una pequeña porción de tejido del seno, límite inferior 5 calcificaciones en 1 centímetro, a eso llamamos, lo que llamamos ANTS, microcalcificación, o como acúmulo de microcalcificaciones, hoy en día se le llama solamente agrupados, calcificaciones agrupadas, ¿no? Nada más. Y otros que son lineales y segmentarias, ¿no? Muy bien. Entonces, difuso, regional, en grupos, lineales, segmentarios. Otros hallazgos asociados que pueden existir son retracción de la piel, ¿de acuerdo? Retracción del pezón, inclusive acá se puede ver inversión del pezón, ¿cierto? Acá engrosamiento de la piel, mayor de 2 milímetros. En este caso, siempre puede existir pues, por radiación. Cuando reciben radioterapia, la piel siempre llega a alterarse y llega a engrosarse, ¿no? Puede ser también pues, cualquier alteración del corazón, inflamatorio, de repente una alteración tumoral, linfoma, mastitis, etcétera. Por cualquier causa puede engrosarse la piel. Engrosamiento trabecular, por ejemplo, hay que hacer también diagnóstico diferencial con asignaciones, pero puede ser un ENEM, adenopatías axilares, ¿de acuerdo? Linfoma, cáncer, distorsión de arquitectura y calcificaciones, ¿no? Entonces, todo eso son características asociadas que tienen que incluir, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, al final, como hemos dicho, ¿de acuerdo? No sé si recuerdan ese sitio que les mostré. A ver dónde está eso. ¿Ya? Entonces, hemos hecho primero descripción de la indicación por estudio. Hemos hecho la descripción de la composición de la mama. Luego hemos descrito cualquier hallazgo significativo, como masa, asimetría, etc. Luego comparamos con estudios previos. Si tuviera, ¿no? Siempre hay que comparar cómo ha evolucionado, ¿no? Y en función a eso vamos a hacer una categorización. BIRET 0 a 6. ¿De acuerdo? Luego vamos a dar recomendaciones y comunicar el hallazgo al médico que lo está solicitando. ¿No? Eso es la idea de todo esto. Entonces, al final vamos a hacer una categorización. Categoría 0, ¿de acuerdo? Requiere un examen adicional, ¿no? Y es, obviamente, hay que manejarlo bien y no tiene ningún riesgo de cáncer. El negativo, cuando es categoría 1, es una mama normal, ¿no? Y solamente hay que hacerles unos controles rutinarios cada año, no sé, ¿no? 0% de riesgo de cáncer. El 2 son benignos, cualquier hallazgo que indique benignidad, y tampoco requiere otro manejo, solamente hay que hacerle su control anual. Categoría 3, probablemente benigno, ¿de acuerdo? En este caso se le puede hacer un examen cada 6 meses o cada 3 meses. Y el riesgo de cáncer es menor o igual al 2%. En estos casos inclusive se puede mandar a hacer biopsia, dependiendo del médico que lo esté tratando. La categoría 4 se clasifica en A, B y C, ¿de acuerdo? En la 4A, baja sospecha de malignidad,
mayor al 2% y menor al 10%, o sea, de 2 a 10%. En moderada sospecha es de 10 hasta el 50%. Y alta sospecha de malignidad del 50 al 90, menos del 95%. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer biopsia, ¿no? Biopsia. Categoría 5 es, pues, sospecha alta de malignidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace en este caso? También biopsia. Y puede ser hasta mayor del 95% de riesgo de malignidad. Y la 6 es solamente, pues, a los que han sido ya biopsiados, ¿de acuerdo? A ellos se les categoriza, ya tienen diagnóstico, ¿no? Lo único que se les va a hacer en este caso es un manejo, no sé, de tratamiento quirúrgico, radioterapia, quimioterapia, todo eso. No solo están a la espera de eso. Entonces, son las 6 categorías que tienen que ustedes saber realmente cómo es que se diagnostica y cómo se hace el manejo. Este es un BIRAT 6, parece un poco denso, hay que tomarle ecografía para ver si hay alguna lesión. BIRAT 1, que es normal, ¿de acuerdo? BIRAT 2, que es una lesión benigna, como ven ustedes. BIRAT 3 es un fibroadenoma, ¿de acuerdo? Ecográficamente, y aquí está la lesión. Entonces, es pues de un examen que hay que controlar a los 6 meses de repente para ver alguna sospecha, ¿no? El BIRAT 4, como ven, miren, es un poco irregular y vemos que acá puede haber desde la 4A, B o C, ¿no? Dependiendo de dónde lo clasifique. Y la 5 es, pues, en este caso, por ejemplo, miren, heterogénea, pero no se ve muy bien por la ecografía, pero hay engrosamiento de piel, todo eso, ¿no? Entonces la lesión es, pues, una lesión maligna, probablemente mayor del 95%. Y este es también un BIRAT 6 ya que tiene diagnóstico. Miren acá la lesión, ¿no? Esa lesión, de hecho, que tiene un diagnóstico 100% seguro, y eso es un BIRAT 6. En este cuadro se ha tratado de resumir los hallazgos que se tiene de todas las calcificaciones y también las masas a un lado, ¿de acuerdo? Para ver más o menos en qué categoría los pueden clasificar. Lo van a leer eso para que vean ya más o menos. Muy bien. Entonces, ecográficamente sabemos que hay algunos hallazgos que lo han colocado, ¿no es cierto? En BIRATS, en categorías, y la mamografía también se puede colocar acá para poder ver, ¿no es cierto?, qué lesiones corresponden a cada categoría, ¿no? Eso, ¿dónde lo han hecho? De repente alguien ha agarrado por ahí y ha tratado de acomodarlos, ¿no? Pero no siempre algunos están bien. Muy bien, eso es lo que es, pues, clasificación BIRATS. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, buenas tardes. Hola. Doctor, mi pregunta es, ¿cuál es la lesión más frecuente que se suele encontrar en nuestra región? La lesión más frecuente en mama son calcificaciones benignas, redondeadas. Esas son las lesiones más frecuentes. O sea, como categoría sería 2, ¿no? Todo eso es la más frecuente. Ahora, ¿qué más podemos encontrar? Calcificaciones gruesas cuando hay fibroadenomas, ¿de acuerdo? También. Y otra que las son, hallazgos frecuentes son calcificaciones de los vasos lineales, ¿no? Calcificaciones vasculares, que también es muy frecuente. Después ya, pues, lo demás, ¿no? Pero en ese, yo creo que si hablamos en orden, tendría que ser primero las calcificaciones puntiformes benignas, redonditas, luego vienen las calcificaciones gruesas, ¿de acuerdo? De alguna lesión, por ejemplo, fibroadenoma, algo que calcifique, pero gruesos, ¿no? Que no son malignos. Y luego calcificaciones vasculares, ¿no? Que son frecuentes. ¿Listo? Eso es lo que se encuentra con mayor frecuencia. Eso creo que también acá y en otro lugar también, ¿no? Así es. Otra pregunta. Gracias, doctor. Ok. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Hola. Digamos, para el estudio de la mamografía, hay algunas sustancias que podrían dar falsos positivos, doctor, porque he visto, por ejemplo, os recomienda, por ejemplo, no usar desodorante a la paciente cuando se va a realizar la mamografía y no sé por qué. En realidad no hay una sustancia que altere eso, ¿no? O sea, si ustedes van a colocar desodorante o no, no tiene nada que ver. Eso será pues para que el que lo va a hacer, el tecnólogo que lo va a hacer, tiene que ver, de repente no le gusta, ¿no? El desodorante que va a usarlo, ¿no? No sé. Entonces, no tiene nada que ver eso.
a menos que tenga collares, algo, ¿no? Algún tipo de, no sé si se haya hecho hacer tatuajes, eso sí podría influir, ¿no? Si es que tuviera o traería fierro o algún elemento que pueda salir en la placa, ¿no? Pero no, nada que ver. No, no hay ningún problema con eso, ¿ya? Ok, otra pregunta. Gracias. Doctor, buenas tardes. Hola, mi amigo. Doctor, he visto de que con el nuevo VIRAX, la nueva edición, dicen de que, o sea, de que se da de forma conjunta tanto la mamografía, la ecografía y la resonancia magnética. Pero, ¿en qué caso se toma la resonancia magnética? La resonancia magnética tiene indicaciones precisas, o sea, no se puede tomar en todos, ¿no? Uno de los, por ejemplo, ¿en qué caso yo puedo tomar resonancia? Cuando ha sido posoperado de cáncer de mama, entonces tiene una cicatriz. Esa cicatriz no se puede evaluar ni por mamografía ni por ecografía, porque todo va a parecer una lesión sospechosa, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una resonancia. La otra indicación es pues las prótesis mamarias, ¿no? Que se tienen que hacer con resonancia. No se puede hacer con ecografía ni tampoco una mamografía. No nos ayuda mucho. Puede hacerse, ¿no? Pero no nos ayuda mucho. Entonces la resonancia tiene pues mayor resolución. Otro, en casos, por ejemplo, que tengamos una sospecha de cáncer y que nosotros no estemos viendo muy bien por ecografía ni por mamografía, entonces se estila pedir por resonancia. Ustedes deben entender de que en resonancia también podemos usar contraste endovenoso, el gadolíneo, y eso, cuando es un tumor, va a captar el contraste, ¿no? Y lo podemos ver. No solo eso, también se hace espectroscopía de mama, que también ayuda bastante, ¿no? Entonces, pero en nuestro medio no se estila pedir resonancia, ¿no? Nosotros sugerimos, pero no se pide porque uno, no lo hacen y es muy lejos para hacerlo en Lima, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Pero sí, en Lima sí se piden en casos. Mamas grandes, grandes, por ejemplo, donde la ecografía y la mamografía casi no nos va a ayudar, se pide resonancia también, ¿ya? Entonces tiene esas indicaciones la resonancia. Ok, otro. Doctor, buenas tardes. Hola, Henry. Doctor, estaba leyendo de que generalmente se utiliza biopsia cuando es BRAF 4 o en adelante. ¿En qué casos Claro. cree que puedan pedir biopsia en 3 o 2, como usted dijo? En el BIRAT 2 no se hace biopsia, definitivamente, son lesiones benignas, 100% seguros. En el BIRAT 3, ¿de acuerdo? Como son lesiones de baja sospecha, entonces el médico ve y dice, esto es un BIRAT 3, lo voy a controlar en 6 meses, ¿no? Por ejemplo, un fibroadenoma, ¿no? Pero si por ese fibroadenoma me parece un poquito raro, ¿de acuerdo? Pese a que es BIRAT 3, yo puedo indicarle biopsia. O sea, no hay ninguna limitación que me diga, oye, tú para hacerle biopsia tienes que pedir y cambiarle a BIRAT 4, ¿no? No, pero puedo tomarle yo, decir BIRAT 3 y se sugiere biopsia. Y listo, ¿no? Entonces, si sale negativo, bien, si sale positivo, ya pasará pues a BIRAT 6, ¿no? Pero eso ya depende del médico que lo está viendo. Así es, ¿no? Pero en BIRAT 3 generalmente no pedimos biopsia, solo pedimos control en 6 meses. Eso es un control, ¿no? Eso depende mucho del médico, como les digo. Así es. Gracias, doctor. Ok. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Doctor, buenas tardes. Hola. Doctor, en caso de implantes mamarios, si por ejemplo hubiera rotura de estos, ¿cuál sería el examen a solicitarse, doctor? ¿Una mamografía simple o Resonancia. resonancia? No, sí, resonancia. Para mama con prótesis es resonancia. No hay otra.
No, yo puedo hacer la ecografía, puedo sospechar que hay un poco, pero no me ayuda. O sea, cuando hay fuga de, por ejemplo, de líquido, ¿no? De silicona, digamos, no voy a poder evaluar. Eso es resonancia. Es una de las indicaciones de la resonancia. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Vamos a hablar ecografía de mama. Se está compartiendo, ¿no? Sí se comparte, doctor. Ok. La mamografía, como hemos visto, que es un examen de screening para el diagnóstico de cáncer de mama por mucho tiempo, pero debemos entender de que la ecografía es otro examen que es muy bueno, ¿de acuerdo? Que son exámenes que se realizan para eh, diagnosticar el cáncer de mama, ¿no? Entonces, la ecografía es importante como método de ayuda. Generalmente hacemos siempre mamografía y ecografía, los dos, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque se dice que en la mamografía más o menos 10 a 20% de los cánceres de mama palpables no van a ser visibles, ¿no? Por alguna X razón, ¿no? Y eso es importante. La ecografía puede caracterizar lesiones benignas y malignas. Puede estudiar también el comportamiento de su vascularización mediante Doppler, pero lo que no podemos evaluar por la ecografía son las microcalcificaciones. Ya saben las ventajas de la ecografía, ¿de acuerdo? Obviamente es un estudio dinámico, compresible, evalúa la extensión, facilita el estudio de mujeres jóvenes, disponible, ¿no es cierto? Diferenciación entre masas quísticas y sólidas, buena discriminación del tejido blando, repetición tantas veces sea necesario, guía para procedimientos intervencionistas, para la obtención de muestras mediante aspiración, con aguja fina, biopsia core, etc. Las desventajas son, obviamente, que es operador dependiente, tiene que tener experiencia y técnica usada, también tiene que ser la mejor, ¿no? Y dependiente del equipo, calidad del transductor, configuración, etc. La reproducibilidad, seguimientos, también es importante. De difícil estandarización, duración del estudio, mamas grandes adiposas ya saben que no se puede hacer ni las microcalcificaciones. Es indispensable tener una mamografía previa siempre, y si hay alguna lesión en la mamografía hay que localizar en qué lugar es la lesión para hacer la ecografía. Se dice que la sensibilidad de la mamografía es de un 89% y cuando se agrega la ecografía es 95%, pero la especificidad en realidad es baja y sigue siendo la misma, ¿no? Igual que el valor predictivo positivo. El equipo tiene que ser pues, un transductor lineal entre 7 y 10, inclusive se usa mayor megahertz, ¿de acuerdo? Y la técnica es pues con la paciente en decúbito echada con su brazo estirado para que se vea la axila, porque también vamos a evaluar axila. Y la forma de exploración es pues de este modo, ¿no? Empezamos por ahí, recorremos al otro lado, seguimos al otro lado, giramos, o sencillamente en forma radial, del pezón para afuera, ¿no? Entonces, esa es la forma como se realiza el examen mamográfico. ¿Listo? Muy bien. Y se va a describir la lesión de acuerdo al horario, ¿no? Miren, en sentido horario, yo puedo, acá está el pezón y puedo indicar. Digamos, una lesión está acá, en horas 1, entonces diré 1, y la distancia del pezón hay que colocar, ¿no? ¿Cuántos? No sé, 3 centímetros, 2 centímetros, así. Y en cada mama, ¿no? Sabemos que la mama tiene la anatomía, obviamente ecográfica es un poco difícil de evaluar al inicio, ¿no? Entonces, vean, tenemos acá la piel de la mama, el tejido graso, el tejido fibroglandular que es mama, la mama, ¿no? El tejido mamario, hay un tejido graso retromamario y acá en la parte posterior está pues el músculo, ¿no? Que es como unas fibras lineales. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar nosotros. Evaluamos lóbulos mamarios, conductos galactóforos, tejido conjuntivo, ligamentos de Cooper y la grasa, ¿no? Entonces, la mama normal es esto. La mama adolescente es esto. La mama adulta es esta, que ya es un poco graso. Durante el embarazo y la lactancia, definitivamente los conductos galactóforos que están acá en la parte posterior están dilatados con contenido lácteo. La mama senil, que definitivamente es pues, una mama donde el tejido fibroglandular ya no existe casi, ¿no? Mire, es poquísimo, es muy escaso. Acá están los ligamentos de Cooper, vean cómo están colgados, ¿no? Entonces, el tejido mamario es muy escaso en la mama senil.
Estas son las características de las lesiones por ecografía. La forma, contornos, bordes, estructura interna, cogencidad, sombra de bordes, tamaño, complejidad y movilidad. La forma, redondeada, ovaladas, pleomorfas, contornos liso, irregular, bordes delimitados, mal definidos, estructura interna homogénea, no homogénea, etc., ¿no? Cogencidad puede ser anecoica, cuando es oscuro, quistes, ¿no? Hipoecoica, los fibroadenomas. Hipericoica, por ejemplo, las grasas, o lipoma, por ejemplo, sombra de bordes, ninguna, unilateral, bilateral. Tamaño, de 3 dimensiones. Compresibilidad, compresible, no compresible. Movilidad, muy móvil, levemente móvil, inmóvil. Diferencias ecográficas de lesiones benignas y malignas. Forma, contorno, ecos internos, sombra posterior y compresión. Benigno, maligno, ¿no? El benigno es redondo, oval, liso, bien definido, homogéneo, anecoico, refuerzo, se comprime y cambia. El maligno, irregular, irregular, mal definido, heterogéneo, sombra posterior, no se comprime. La formación quística. Los quistes son, pues, imágenes como esta, anecoica, redondeadas, contorno liso, bien definido, es homogéneo, ¿no? Y la sombra de los bordes es bilateral, orientación horizontal, levemente se comprime, movilidad leve también. Quiste complejo, que puede ser hemorrágico. Este es otro quiste, es hemorrágico. Calcificaciones, los quistes pueden tener calcificaciones, como este quiste, por ejemplo, tiene calcificación ahí, ¿no? Aquí igual, calcificación. Quiste oleoso, es quiste, pues, de una grasita, lobulillo graso que ha calcificado, que se puede evaluar. Y las lesiones sólidas benignas, que son fibroadenoma, adenomas, adenoma tubular, fibroadenoma gigante, lipoma, fibroma, adenosis esclerosante, tumor filoide, amartoma galactosel. Lesión sólida benigna, ya saben, forma ovalada, contorno liso, bordes bien delimitados, homogéneo, hipoecoica oscuro, transmisión sonora realzada, sombra de bordes bilateral puede haber, es más horizontal, se comprime, ¿no es cierto? En este caso no es compresible, porque el quiste sí se comprime, o algunas lesiones, en este caso no, porque es sólido, y muy móvil. El fibroadenoma es una de las lesiones que podemos visualizar, que es una de las lesiones más frecuentes también en jóvenes. La adenosis, también como adenosis esclerosante. Lipoma, que es, ya les he dicho, hiperecogénico, grasa. El cáncer de mama, que obviamente es de forma pleomorfa, irregular, ¿no es cierto? Mal definidos bordes, no es homogénea, hipoecoica, oscura, y puede tener su sombrita posterior quizás más alto que ancho, ¿no? Y no compresible. Movilidad leve, ¿no? Entonces, pues, esas son lesiones, pues, que pueden darnos sospecha de cáncer. Papiloma ductal, proliferación benigna de células epiteliales, mioepiteliales, forman una papila con un centro fibrovascular dentro del ducto. Usualmente en los ductos retroalveolares grandes, centro fibrovascular lo diferencia de carcinoma papilar, ¿no? Aquí está la lesión, aquí está la lesión, aquí está la lesión. El carcinoma ductal infiltrante, en este caso, tiene vascularización, ¿de acuerdo? Es oscurito, y eso es, pues, un... Se hace también biopsia de mama con guía ecográfica para ver, y obviamente es mucho más rápido y más barato, ¿no? De este modo. Acá está la lesión, acá está la aguja, acá está mi transductor. Entonces, con eso se hace la biopsia. Y también punción con aguja fina, con guía ecográfica, también se realiza. Y la aspiración, obviamente, que se hace biopsia aspiración con mamotomía, un equipo exclusivamente para eso, y se realiza, ¿no?, la biopsia. Y una vez que se realiza la biopsia, se hace un extendido y se hace un estudio anatomopatológico para descartar, ¿no es cierto?, la malignidad. El virus ecográfico, como ustedes saben, también fue ya varias veces descrito. Miren, ¿desde dónde? Desde el año 293, ¿no? El último, que era del 2003, ¿no es cierto? Y se ha actualizado en varias. Es la quinta edición. 1, 2, 3, 4, quinta edición, ¿no? Se ha actualizado en 4 veces desde su creación, ¿no? Entonces, esa es la que nos indica la composición de la mama, masa, calcificaciones, caracteres asociados y casos especiales. ¿De acuerdo? En composición de la mama, homogénea grasa, hemos dicho, fibroglandular y heterogénea. La masa tiene una forma oval, puede tener redonda o irregular. Irregular va con cáncer de mama. La masa tiene también una orientación paralelo y antiparalelo. ¿Cuál es la más indicativa de malignidad? Esta, no paralelo, o sea, más alto que ancho. Circunscrito, la masa puede tener un margen bien circunscrito, puede tener
no circunscrito, dentro de ellos borroso, angulado, microlobulado y espiculado. También puede tener la ecogenia de ecógeno, hiperecogénico y complejo quístico sólido, ¿de acuerdo? Todos esos son hipoecogénico, oscurito, isoecogénico, heterogéneo, ¿no? Hallazgos posteriores. No puede tener ningún hallazgo posterior. Acá tiene un refuerzo. Cuando es líquido, es refuerzo. Y cuando es maligno, tiene sombra acústica posterior. O combinado, ¿no? Puede ser acá como un refuerzo y algo negrito también. Las calcificaciones pueden ser intranodulares, como esta. Y también pues, puede haber calcificaciones intraductales, como esta. ¿De acuerdo? Y la distorsión de arquitectura, que tiene una distorsión de arquitectura. Cambios cutáneos también puede existir, engrosamiento de la piel, retracción, irregularidad por la lesión. Y puede haber edema también, miren, acá está la lesión, pero hay edema acá alrededor. Se ve blanco, ¿no? Vascularización, no tiene vascularización, puede ser periférico o vascularización interna, ¿no? Cuando es interna es más, pues, de malignidad. Y la elasticidad que se hace con elastografía, vean que acá es una mama normal, una mama con elasticidad de score 2, ¿no? Que tiene más azulito, que es un poco, significa ya densidad incrementada. Acá el score 3 ya tiene mayor cantidad de tejido denso, y así, ¿no? Hasta el 5, que se supone que es casi como una piedra, ¿no? Por ejemplo, las calcificaciones, el cáncer que es denso, es duro, tiene esta característica, ¿no? Así. Y puede ayudar. Por ejemplo, miren, acá se ha tenido una lesión que por ecografía lo consideraron como birra 3, ¿de acuerdo? Birra 3. Pero en el elastograma, ¿de acuerdo? Que se reveló también que era un test 2. ¿Cuál era el test 2? El Cuba Elasticity Score 2, ¿no es cierto? Es el test 2. Perfecto, que era benigno. Perfecto, está bien. Esta es otra lesión, que lo vemos como si fuera casi también birra 3, ¿no? Le pusieron birra 3, pero el elastograma sospechoso, el elastograma calificó como test 4, ¿de acuerdo? Pese a que es birra 3, ¿ah? Test 4, y la lesión era maligna. Un caso de positivo verdadero para elastografía. Y así, ¿no? Entonces, esta es una colección postquirúrgica, enfermedad de Mondo, donde hay trombos en las venas, ¿de acuerdo? Y otros casos especiales que pueden verse, ¿no? Necrosis grasa, por ejemplo, que se ve ahí, ¿de acuerdo? Este complejo y una lesión cutánea, la piel, ¿no? Acá, la lesión cutánea. Y este es un quiste complejo, ¿por qué? Porque tiene áreas ecogénicas que significan que tiene, pues, como papilas o áreas sólidas, ¿no? Y casos especiales, por ejemplo, acá hay como áreas quísticas, pero hay un siliconoma, ¿no? ¿Qué ha pasado con la silicona? Se ha roto y se han salido los dos de su bolsa, o de donde estaba, ¿no? Y miren, ¿dónde está? En toda la mama dispersa, ¿no? Entonces, eso es siliconoma. Y casos especiales, como ganglio intramamario, que no hay nada grave, y también otros ganglios axilares que están grandes, crecidos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se cataloga, pues, en 0 hasta 6 también. En 0 se supone que es un examen incompleto, hay que hacer otros exámenes adicionales, categoría 1 negativa, categoría 2 benigna, 3 probablemente benigna, categoría A, B y C, que ya sabemos, la 5 altamente sugestiva de malignidad, y 6 diagnóstico maligno comprobado por biopsia. ¿De acuerdo? Y las lesiones de ultrasonido que les mostré. Entonces, esta es la categoría BIRAT 0. Se supone que le voy a hacer un examen adicional, no sé si mamografía o resonancia, eso es 0. Este es un BIRAT 1 normal. BIRAT 2 es un quiste que tiene su refuerzo posterior, el refuerzo es lo blanco que existe, ¿no? También igual quiste. Un BIRAT 3, un fibradenoma. Un BIRAT 4 que tiene su tabique, y le pongo, ¿no? BIRAT 4 porque le voy a mandar biopsiar, ¿no? Y acá está haciéndole la biopsia, es la aguja que ha entrado, ¿no? Para hacer la biopsia. 4B, que ya tiene un moderado grado de malignidad. El 4C, que es más alto que ancho, ya sospecho. Inclusive esto yo le podría poner hasta un 5, creo. Depende de cada uno. Y acá le están haciendo la biopsia. Y un 5, que es, pues, irregular, tiene refuerzo y sombra posterior, perdón. Y es, pues, altamente sospechosa de malignidad, ¿no? Y el BIRAT 6 es una lesión donde ya se le ha hecho
todos los exámenes y se ha hecho una biopsia, ¿de acuerdo? Y salió pues un carcinoma lobular infiltrante. Entonces, es algo parecido que la mamografía, solo que las lesiones un poquito que le describen de otra forma, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Aló? ¿Sí? ¿Habla él? Ok, entonces, esas son las lesiones en mama, la ecografía y la mamografía, que tienen que entender que se hace de ese modo y se categoriza, pues, ¿no? Como un BIRATS, para que el médico tratante lo pueda dar su tratamiento respectivo, ¿no? Biopsia, si es cáncer, tratamiento y listo, ¿no? Pero obviamente después de la biopsia, pues se hace su patología y su patología se tiene que especificar, ¿no? No sé, de repente, este, hacer un estudio inmunohistoquímico y luego hacer su tratamiento quimioterápico, cirugía, quién sabe. ¿Listo? Eso es lo que quería comentarles. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Doctor, una pregunta. En el caso de que si se usara, ¿no?, lo que es la elastografía con lo que es, bueno, de la ecografía, en este caso, ¿podría quizá reemplazar o prevenir a que se haga biopsias o algo así? ¿O es necesario que sí o sí se haga una biopsia? En realidad la biopsia se hace ya con los criterios que hemos visto, ¿no? Sin elastografía. O sea, la biopsia sí o sí se hace con los criterios que hemos visto. Se califica una puntuación y se categoriza. Por ejemplo, si yo lo pongo como categoría 4A, se tiene que biopsiar sí o sí. Ahora, si tengo elastografía, ¿podría yo colocar elastografía y evaluar eso? Sí. El problema de la elastografía es de que los equipos que tenemos nosotros, por ejemplo, acá en el seguro, tiene una elastografía, pero la elastografía es una técnica reciente y los equipos como que han venido ya con problemas, digamos, venden un equipo con elastografía, pero en realidad la elastografía no te puede determinar, no te evalúa muy bien porque solamente tiene un valor cualitativo. Y los equipos que tienen elastografía cuantitativa, donde sacan porcentaje, valores, todo eso, ¿de acuerdo? Lo que sí en realidad sirve, no tenemos, porque son equipos muy caros. Ahora, si yo tendría un equipo con elastografía y haría mi ecografía de mama, excelente, me ayuda un montón, ¿no? Podría yo de repente mejorar mi diagnóstico y pondría pues un 4B, digamos, un 4A, o quizás pues le paso a un BIRAT 3, ¿no? Y determinar eso. Pero lastimosamente el equipo es muy caro con elastografía buena, ¿no? Pues ahorita debe estar por encima de los $80,000 el que tiene buena elastografía. Lo demás no. Entonces no sirve, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Pero sí ayuda bastante, ¿ya? Ok. ¿Otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Utilizo más la mamografía o la ecografía en uno? Y otra pregunta más. ¿Qué me has dicho primero? ¿Por qué No te escucho. uno utilizo más la ecografía o la radiografía? No, la ecografía o la mamografía. ¿Cuál utilizo más para las detecciones? Y otra pregunta es, ¿por qué en las radiografías utilizan el tungsteno y por qué en las mamografías el molibdeno? Ya. Uno,
¿por qué se toman los dos exámenes? ¿O por qué uno de ellos? Cuando se hace examen de cáncer de mama desde 40 años para arriba, sí o sí se deben tomar los dos exámenes. ¿De acuerdo? Entonces lo que nosotros estilamos es una ecografía, primero una mamografía, y viendo la mamografía, la ecografía. No al revés. O sea, no puedo tomar primero la ecografía y luego la mamografía. Entonces siempre estilamos eso para poder hacer un diagnóstico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué los dos? Porque aumenta la sensibilidad y hay lesiones, como les he dicho, que se puede palpar y mamográficamente no se ve, ¿no? Hasta un 20%. Y eso la ecografía lo define muy bien. Y si tenemos de repente un buen ecógrafo, es mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Eso. Ahora, ¿por qué se usa tungsteno? Perdón, ¿por qué no se usa tungsteno y molibdeno radio? No, eso es más que todo la parte ya técnica de los equipos que hacen, ¿no? Porque ustedes saben que el de tungsteno en rayos X convencional vamos a usar kilovoltajes muy elevados, que pueden llegar hasta 120 inclusive, ¿no? Mientras en mamografía saben que el kilovoltaje va pues entre 25 y 35, no va más. Entonces no necesito ponerle tungsteno, ¿no? Entonces, pero sí va con molibdeno rodio, va muy bien. Ahora, la parte técnica, eso yo desconozco, ¿no? O sea que, ¿por qué todo eso, no? Pero eso es lo que se indica, ¿no? Porque no es necesario poner el otro, no tiene pues importancia, ¿no? Por el kilovoltaje que vamos a usar más que todo. ¿Ya? Otra pregunta. Bueno, si no hubiera más preguntas, yo creo que terminamos acá, ya no hay mucho tiempo. No sé si algo más quisiera agregar el delegado. Cristian, Doctor, sí, tengo una pregunta, doctor. dígame. ¿Cuándo es mejor o en qué tiempo es recomendable realizar una exploración o una mamografía o ecografía, doctor? ¿En qué tiempo? ¿Cómo es eso? ¿En qué momento determinado de la mujer, quizás después de su periodo o no influye, doctor? No influye. Nada que ver. Lo pueden hacer cualquier momento, ¿de acuerdo? No tiene ninguna preferencia. Pero sí tiene que ser mayor de 40 años. Y en pacientes que tienen riesgo de cáncer por sus mamás, sus abuelitas, lo que sea, la mamografía ya se pueden hacer el digital con tomosíntesis a partir de los 35 años inclusive. Ok, Ya, gracias. muy bien muchachos. Entonces, Doctor, terminamos con esto. una pregunta. Dime Alejandra. Pues, ya, doctor, digamos, si tenemos una paciente que tiene prótesis mamarias y la queremos evaluar, ¿tenemos que seguir, como usted dijo, con la mamografía y la ecografía o sus prótesis nos van a interferir en su evaluación? Oye, no está en clases, hemos dicho hemos dicho con resonancia. Sí, sí, hasta te le escuché eso. Pero entonces, o sea, sí o sí, de frente le evaluamos con resonancia. Claro, o sea, lo ideal en una mama con prótesis es pues resonancia. ¿Se puede usar ecografía? Sí se puede usar ecografía, pero hay lesiones en la parte posterior de, por ejemplo, de la prótesis que no voy a poder ver porque es tan profundo, porque cuánto será, pues no sé cuánto, depende de la prótesis, ¿no? Entonces, mi transductor tiene una profundidad de 7 centímetros máximo. Inclusive los que tienen resolución mayor, por ejemplo, 14 megahertz, 5 centímetros entran, no más. Imagínense dónde voy a llegar, ¿no? No voy a poder abarcar toda la mama, ¿no? Entonces, resonancia. Y la mamografía, lo único que me va a sacar es que el tejido, en este caso protésico, va a ser hiperdenso, blanco, ¿no? Pero no voy a poder evaluar tampoco el contenido adecuadamente, ¿no? Entonces, la resonancia sí me ayuda, ¿por qué? Porque además de ver las lesiones, ve si hay sangrado, hay hematoma, o de repente alguna lesión por ahí que está captando contraste irregular detrás, todo eso me va a poder evaluar, ¿cierto? Entonces, no se pierde el tiempo con mamografía. Mejor es
resonancia. Ahora, como si no tengo tiempo para ir, ya pues y la lesión sospecho que es superficial, quizás, ¿no? Pero ni aún así. Por ejemplo, yo no me atrevo a hacer ecografía de mama, ¿de acuerdo? Porque es pues complicado. Yo hacía, ¿no? Alguna vez hice, inclusive a una actriz al fondo hay sitio, ¿de acuerdo? Hice su mamografía, su ecografía, perdón, su prótesis de mama. Entonces, la prótesis estaba medio irregular en el borde anterior, ¿no? Lo que veía yo. Le sugerí resonancia, ¿no? Entonces, ¿tenía algún valor lo que hice? En realidad casi no, porque no vi muchas cosas. Entonces, hay mucha gente que yo veo que tiene prótesis y les hago, pero la parte superficial sí, pero la parte profunda ya no veo. ¿Y qué tal hay una lesión en la parte profunda y le he puesto que no? Entonces, claro que les hago y les pongo, les sugiero que se complemente. Siempre pongo examen insuficiente, complementar con resonancia magnética. ¿De acuerdo? Doctor, Entonces, perdón, doctor, en esos casos no se podría usar, por ejemplo, la biopsia. no. No puedo usar biopsia porque no sé pues de la mama. O sea, estamos hablando de prótesis mamaria. Entonces, lo que hago es, En esos casos, doctor, no se podría usar lo que se conoce como